al Señor. Amén. Ya tiene su bosquejo, vamos a ver en esta tarde. Amén. ¿Ya se fue Rosy? No, yo creo que se fue a ayudarle. No sé el volumen. Sí, nada más le dice si le puede subir al volumen. No sé, ¿sí se oye? ¿Sí me oyen bien? Entonces no necesito gritar, ¿verdad? Está bien, Mona. Vamos a estar viendo una nueva serie. Qué buena oportunidad para comenzar esta nueva serie que le titulé Cuando la fe es difícil, ¿verdad? Cuando la fe es difícil y la carga es pesada. Vamos a estar viendo acerca de la pregunta, ¿quién es Jesús? Y vamos a estar viendo el tema número 1 que lleva como título, Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Mesías prometido. Y vamos a estar viendo el Evangelio según Mateo, capítulo 11. Sabe que estuvo bien interesante al estar yo estudiando este tema, estar leyendo la Escritura. Podemos estar viendo cómo el Evangelio de Mateo comienza con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? No sé si le puede subir, no sé, yo soy el que no me oigo, pero está bien, no sé que vaya a aturdirles ahí, nada más es un poquito, pero vemos, si usted ha leído los evangelios, especialmente el Evangelio de San Mateo, comienza con la genealogía de Jesús, de dónde viene, una genealogía maravillosa, ¿ven? Como si usted estudia los nombres, los personajes, usted se va a dar cuenta que fueron hombres ordinarios, mujeres ordinarias, pecadores también, pero que Dios mostró su gracia a través de eso, y Él había hecho una promesa de traer un linaje, de enviar un Salvador, que a través de ese linaje iba a venir un rey, un Salvador, un Mesías. Vemos en el capítulo 1 y vemos el desarrollo, ¿verdad? Creo en el capítulo 3, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Y mientras Él está haciendo eso, sale un personaje llamado Juan el Bautista, y él empieza a predicar el arrepentimiento, ¿sí? Y también obviamente está preparando el camino para el que viene, o sea, hablando de Jesús. Y precisamente cuando la tentación, después de los 40 días que fue tentado Jesús, él comienza su ministerio y a Juan lo arrestan, lo meten a la cárcel por hablar la verdad. Y vemos cómo Jesús empieza en los siguientes capítulos, ¿verdad? Cómo él empieza a sanar a la gente, recobrarle la vista a los ciegos, echar fuera demonios, o sea, él empieza a manifestar a qué había venido, ¿sí? Y luego vemos, creo en el capítulo 9 y 10, cómo él empieza a decirle a sus discípulos lo difícil que es el costo del discipulado, lo difícil que es servirle a Dios. Y yo creo que nosotros, en el tiempo que tenemos sirviéndole a Dios, nos damos cuenta que no es fácil, no ha sido fácil, no es como nos lo pintaron tal vez, amén, de que íbamos de que todo nos iba a ir bien y nuestros problemas iban a resolver. Bueno, ya nos dimos cuenta de que no es así, pero vale la pena. Dígale a la persona que está a su lado, vale la pena servir a Dios. Entonces, después de que Jesús habla con sus discípulos, en el capítulo 10, en el capítulo 11, que es donde yo quiero entrar, y voy a leer los primeros 19 versículos, pero va a haber otros versículos, no los voy a mencionar, no están en la pantalla, pero sí están en su bosquejo, que es donde ahí quiero sacar este tema, amén. Y la idea principal, ahí como está en su bosquejo, es de que dice, aunque los seguidores de Cristo pueden experimentar la duda, debemos confiar y someternos a las verdades de la palabra de Dios con respecto a quién es Jesús y lo que Él ha provisto para nosotros en el Evangelio. Son 4 temas que quiero hablar en esta serie. Hoy me voy a concentrar en la primera, que es Jesús es el Mesías prometido, ¿verdad? Y ya cuando volvamos nuevamente a Montebello voy a continuar con esta serie, ¿verdad? Porque va a estar bien interesante y va a ser en preparación para lo que viene. Amén. Así es que, ¿qué le parece si oramos antes de comenzar
nuestra introducción. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor. Sabemos que es un tiempo oportuno, tú ya lo preparaste de antemano, desde mucho tiempo antes, Señor, para que nosotros fuéramos testigos de ello, para que nosotros escucháramos, Señor, lo maravilloso que eres y la razón de por qué enviaste a tu Hijo, Señor, Jesús al mundo. Danos entendimiento, Señor, que tu palabra pueda caer en buena tierra en nuestro corazón, que es nuestro corazón y podamos ser transformados y poder ser esa luz y esa sal en nuestras familias y comunidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguno de ustedes, y no necesita contestarlo, nada más quiero que lo escuche y dentro de usted reflexione en esa pregunta? ¿Alguno de ustedes ha dudado alguna vez de lo que dice la Biblia sobre Dios? No conteste, nada más piénselo. ¿Alguno de ustedes ha dudado alguna vez de lo que dice la Biblia sobre Dios y sobre el Evangelio? Mucha gente puede decir que no, pero sus acciones demuestran de que sí. Y todos, nadie es exento de eso. Todos hemos dudado, ¿sí o no? De una manera u otra hemos llegado a dudar de la existencia o de lo que la Biblia dice acerca de Dios y sobre el Evangelio. Especialmente cuando estamos a solas, ¿sí o no? Cuando estás solo, ¿alguna vez te has sentado y preguntado si las cosas que crees como cristiano son realmente reales? ¡Wow! ¡Qué interesante!, ¿no? Yo creo que, si no todo, la mayoría hemos estado en esta posición, en este lugar, en algún momento, por las cosas que nos han sucedido. ¿Verdad que sí? Estuve leyendo la historia o este comentario de este pastor que recibió un correo electrónico de uno de sus viejos amigos, ¿verdad? Creyente también. Y cuando este pastor abrió el correo, pues se dio cuenta que su viejo amigo, estaba pasando por una situación, por un momento muy difícil en su vida. Pero lo que le sorprendió más al estar leyendo este correo electrónico es donde su amigo, al escribirle, le dice estas palabras: ¿sabes? En estos días la fe es más difícil de conseguir que antes. ¿Alguno de ustedes se ha sentido así alguna vez? Yo sí, muchas veces, les soy honesto. Amén. Y yo creo que si alguna vez alguno de ustedes o algunos de nosotros hemos luchado con dudas sobre Dios y sobre su palabra, bueno, pues para eso venimos a la iglesia, para recibir ánimo, ¿sí o no? Y en esta tarde yo quiero animarte, amén, porque no estás solo. Dígale a la persona que está a su lado, no estás solo. Porque yo también he dudado alguna vez. Y la duda, mis hermanos, es un fenómeno complicado, complejo, amén. Representa una incertidumbre que varía entre distintas opciones, metiendo donde la persona es metida o es introducida a un estado de vacilación, o sea, ¿será o no será? Puede que sí, puede que no, a lo mejor, quién sabe, sí. Mete a la persona en un estado de confusión o tal vez al grado de sentirse inseguro. Curiosamente, también la duda puede ser un síntoma saludable de fe. Y le voy a decir por qué. Ya que se duda, ¿por qué hay duda? La duda precisamente se duda precisamente de lo que se cree o de lo que se tiene mal creído. Uno no puede dudar de algo que no sabe, de una verdad que no conoce, o de una verdad, como dice aquí, que ha sido mal interpretada, mal creída, ¿sí? Mas, sin embargo, la duda también puede ser problemática cuando implica una fe incierta, ya que puede impedir la eficacia de la oración
y la plena expresión del Evangelio. Famoso predicador del siglo pasado, Charles Spurgeon, él dijo esas palabras: algunos de nosotros que hemos predicado la palabra durante años y hemos sido el medio de obrar la fe en otros y de establecerlos en el conocimiento de las doctrinas fundamentales de la Biblia, hemos sido con todo objeto de las más temibles y violentas dudas en cuanto a la verdad del mismo evangelio que hemos predicado. ¡Wow! Me sorprendió esta declaración del príncipe de los predicadores, que le decían en su momento, de que él haya expresado, ¿verdad? De que también nosotros, aún los más fieles, ¿verdad? Porque esa es la realidad, mis hermanos, ¿verdad? Que incluso para aquellos cristianos que se consideran o que parecen ser los más fieles, la fe es a veces difícil. ¿Está conmigo? Especialmente cuando las cargas, mis hermanos, que llevamos, las cargas de la vida, se sienten pesadas. Qué difícil es tener fe. Qué difícil es creerle a Dios, aunque sí entendemos que existe un Dios, pero nos cuesta trabajo. La duda viene a nuestra vida. Pero la buena noticia es de que incluso aún en nuestras dudas, el Dios del que queremos estar seguros, está seguro de salir a nuestro encuentro ahí donde estamos. Esa es la buena noticia. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Y sabe, Él desea, Él anhela de que tú y yo, nosotros, ¿verdad?, estemos seguros. Él desea asegurarnos de que Él es fiel. Él desea que tú estés seguro de su fidelidad. Siempre lo hemos declarado, Dios es fiel, ¿verdad que sí? Todo el tiempo. Bueno, Él quiere que tengamos esa fuerte convicción de que a pesar de que pasemos por momentos difíciles, situaciones adversas, ¿verdad?, que nosotros estemos seguros de que Dios es fiel. Amén. Otro predicador del siglo pasado dice: la duda no demuestra que un hombre no tenga fe, sino solo que su fe es pequeña. E incluso cuando nuestra fe es pequeña, el Señor está dispuesto a ayudarnos. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado: Dios está dispuesto a ayudarte? Vemos en nuestra historia, que vamos a leer nuestro relato en una continuación, vemos a Juan el Bautista. A él se le ha declarado a Juan el Bautista como el mayor profeta que ha existido, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, unas escrituras que hablan de eso. Pero así como él fue el mayor profeta que ha existido, Juan también luchó contra la duda. Se dice que la duda podía describirse mejor como una turbación, como una confusión, un estado de confusión, inseguridad. Y ese profeta que predicó el arrepentimiento con fuerza, o sea, él sí cortaba cabezas, ¿verdad? Él decía: arrepiéntanse o se van a ir al infierno. Él sí decía literalmente, ¿verdad? Pero la duda, este hombre llamado Juan el Bautista, aunque fue el más grande hombre que había nacido, ¿verdad?, de mujer hasta ese tiempo, él también titubeó acerca de la identidad del Mesías, acerca de la identidad de Jesucristo. Y es por eso que Juan necesitaba, al igual que nosotros, él necesitaba ver de nuevo que Jesús es digno de nuestra fe, que Él es digno, mi hermano, de nuestra adoración, porque a eso venimos y cantamos, porque sabemos que Él es digno de toda adoración y alabanza, ¿verdad que sí? Porque sabemos quién es Él. Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es el Creador, Él es Dios. Y ese es el enfoque de este mensaje, mis hermanos, de este capítulo 11 del Evangelio según Mateo. Y lo que hace Jesús aquí es que Él nos hace una invitación a que descansemos en Él.
cuando nuestra fe es difícil y las cargas se hacen pesadas. Por eso durante esta serie vamos a considerar 4 retratos de Jesús, que mi oración, mi deseo es de que nos ayuden a poder combatir esos momentos de duda, de vacilación, de turbación, y podamos ser fortalecidos en nuestra confianza en Él. Y hoy voy a hablar del primer retrato, que es Jesús, el Mesías prometido. Y para eso vamos a leer la Escritura, Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Voy a leer los primeros 19 versículos y lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Y creo va a estar en sus pantallas también. Lo vamos a leer desde la pantalla. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo a los discípulos de Juan: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos huyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mientras ellos se marchaban, mire qué maravilloso es Jesús. En lugar de ponerse a criticar a Juan, a humillarlo o decir este incrédulo, ¿verdad? Mire lo que menciona de él. Mientras ellos se marchaban, los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué dices? ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que habla, el que había de venir, el que tiene oídos, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no os lamentéis o lamentar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mira, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. ¡Wow! ¡Qué hermoso relato!, ¿sí o no? Mateo ya había mencionado el hecho de que Juan, ¿verdad?, él fue arrestado en el capítulo 4 de Mateo. Voy a estar nada más dando las citas, no sé si están en su bosquejo, va a haber algunas que no están, pero lea todo el capítulo 11 de Mateo cuando llegue a su casa, ¿verdad? Y vemos en capítulos más adelante, ¿verdad?, que nos dice la razón, el por qué fue arrestado. Ahí en Mateo capítulo 14, usted lo puede leer del 1 al 12, ¿verdad? Y cuando Jesús
perdón, cuando Juan empezó a hacer estas preguntas, que le dijo a los discípulos que fueran a preguntarle a Jesús, pues probablemente él ya llevaba días, si no días, semanas en la cárcel. Estaba en el calabozo, estaba encerrado, ya tenía rato encerrado por hablar la verdad. Usted sabe la razón, ¿verdad? Él se enfrentó a uno de los César y lo arrestaron, lo quería matar de alguna manera. Pero esto en cierta manera, mis hermanos, nos explica por qué había duda en Juan. Juan, si usted ve el relato, mis hermanos, él está perplejo. O sea, Juan está como con duda, con confusión acerca de Jesucristo. Y es por eso porque él envía a sus discípulos, ¿verdad? Y les dice, oiga, vayan y díganle a Jesús si es realmente el Mesías, porque yo estoy aquí en el bote, ¿no? ¿Por qué estoy aquí en el bote? ¿Verdad? Él era humano también, así como nosotros, ¿sí o no? Que cuando hay momentos difíciles, cuando atravesamos, ¿a poco no viene el pensamiento de duda a querernos asaltar? Claro que sí. Nos sucede a todos, mis hermanos. Amén. Entonces, Mateo nos dice ahí en el versículo 2 que, ¿verdad? Que oyó, hablando de Juan, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. ¿Sí? Ahí en el versículo 2. O sea que Juan estaba pues sus discípulos tal vez lo estaban informando. Oye, Jesús acaba de sanar a este ciego, le devolvió la vista. ¿Sí me entiende? Todo lo que dice el versículo 2 ahí, ¿verdad? Entonces, pues, había creído que Jesús era el Mesías, Juan. De hecho, él lo declaró, he aquí el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo, ¿no? Le dio la introducción, él dijo, no soy digno de desatar, ¿verdad? De lavarte los pies o de bautizarte, amén. No soy digno. En cierta manera, Juan entendió quién era el Señor Jesucristo. Él era el Mesías, pero ahora, estando en la cárcel, estando en una situación difícil, empieza a dudar. Tal vez al mirar esto nos lleve a nosotros a preguntarnos qué es exactamente lo que hace que Juan dude de Jesús en este momento. ¿Qué es lo que hace que Juan dude de Jesucristo? Dado que a muchos de nosotros en veces nos encontramos dudando por razones similares, tal vez a las de Juan, yo creo que hay algunas cosas que debemos de considerar. El inciso A, debemos de considerar el objeto de la duda. Creo que hay un vacío ahí, usted termine de escribirlo, el objeto de la duda. Y dentro de este objeto de duda hay tres cosas que aprendemos sobre la duda, valga la redundancia, en este pasaje. Y en primer lugar, número 1, la duda suele surgir en situaciones difíciles. ¿Dónde surge la duda? Cuando pasamos situaciones difíciles. Vemos a Juan, un profeta en el desierto, es que él estuvo proclamando la palabra de Dios con audacia, con machete, con espada, sí, con valor, amén. Él estaba preparando el camino para el Mesías, señalándole a la gente, ¿verdad?, el camino hacia Jesús. Lo podemos ver en Mateo capítulo 3, del versículo 1 al 12. Pero ahora, como resultado de su predicación audaz, como resultado de hablar la verdad, y de su fiel proclamación, pues Juan ahora estaba experimentando vergüenza. Estaba en la cárcel. Juan ahora estaba experimentando tal vez hambre, tormento, no, qué sé yo, no sé en ese tiempo cómo ha de haber sido el estar encerrado, ¿verdad? Pero él estaba
pasando por esas cosas, siendo atormentado físicamente tal vez estaba luchando emocionalmente, pensamientos equívocos, amén, dudas. Imagínense lo que la duda puede hacer en la vida de una persona, amén, aún sabiendo que hay un Dios real. Mientras estaba sentado solo en la cárcel, el profeta estaba decayendo, dicen unos comentaristas, decayendo en una prisión. Estaba, pues, no autodestruyéndose, pero estaba, pues sí, decayendo. Sí. Y evidentemente, tal vez estaba siendo tentado a desanimarse y desilusionarse del cristianismo. Y lo voy a poner así para la actualidad, porque así es, ¿sí o no? Muchas veces viene la duda de la existencia de Dios y cuando permanecemos en esa duda, cuando dejamos que la duda esté jugando con nosotros, ¿verdad?, tiende a desanimar a muchos, como lo ha hecho, y tiende también a desilusionar a muchos, como lo ha hecho. Y eso nos hace recordar el gran profeta Elías, ahí en Primera de Reyes, creo 19, él se enfrenta a 400 y tantos falsos profetas, adoradores de Baal, los confronta, amén, y pues él sale victorioso, ¿no? Ganador, pide fuego que caiga del cielo y consume todo lo que hay ahí, hasta el agua consumió, ¿verdad? Dios, pero ese profeta llegó a un tiempo donde se cansó y huyó de una mujer que decretó muerte sobre él. Una mujer, miren lo poderosa que son las mujeres, ¿verdad? Cuando dicen, te perdono, pero no olvido, nada más que no te vea. Pero estaba él cansado y huía de Jezabel y él estuvo dispuesto a rendirse. ¿Dónde fue a ocultarse? A una cueva. Desesperado, desanimado, con duda, ¿sí? Y esas situaciones, mis queridos hermanos, esas situaciones difíciles, tienden a producir dudas. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido nuestras propias experiencias, nuestras propias situaciones que han sido difíciles. Yo no sé qué clase de dificultad has pasado, ¿verdad? Pero yo creo que han sido difíciles y yo creo, porque yo también he vivido eso, ha causado duda, ha provocado duda acerca de Dios. Tal vez no lo declaremos, pero es una realidad. Número 2, las situaciones difíciles iban acompañadas de expectativas insatisfechas. Expectativas insatisfechas. Después de todo, al leer el relato, vemos que este es el Mesías del que se profetizó. Si usted me acompaña a Isaías 61, no está en pantalla, creo que está ahí en su bosquejo. Isaías profetizó acerca de ese Mesías y dice el versículo 1, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y uno tal vez diga, ¿de veras? ¿Really? Como dicen en inglés. Y yo creo Juan el Bautista dijo, ¿really? Pues yo estoy aquí en la cárcel. Y yo creo que a estas alturas estaba claro que Jesús, de acuerdo al pensamiento de Juan el Bautista, no estaban cumpliendo muchas de las expectativas, aún de los judíos, que ellos tenían acerca del Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías, ¿sí o no? Un libertador. Y Juan el Bautista, él había profetizado sobre el juicio que traería el Cristo, ahí en Mateo capítulo 3, del 11 y 12. Pero el dominio romano todavía seguía vigente, todavía estaba en el poder.
Y Juan estaba en la cárcel por esa causa. Yo creo que ha de haber sido desconcertante para Juan el Bautista ver que el Imperio Romano todavía estaba al mando, ¿sí? Si Jesús, supuestamente el Mesías, vino a derrocarlos, amén, que iba a venir con mano fuerte y a derrocar al Imperio Romano, amén, y tal vez para el profeta el ver que el pecado seguía desenfrenado y que la corrupción política y religiosa seguía gobernando en él. Y es como lo que vemos, haga de cuenta que es lo que estamos viviendo hoy en día. Es lo que vemos, es el pan de cada día, en las noticias, en el internet, Facebook, en todos lados, ¿sí o no? Todo parecía ser igual por generaciones, por mucho tiempo atrás. En lugar de derrocar a Roma, Jesús estaba pasando tiempo con los pecadores, enseñándoles sobre el perdón. Y para gran sorpresa de algunos, como unos religiosos dijeron, hey, ¿y por qué tu Mesías, tu maestro, no ayuna? Hasta eso llegaron esos cuates a criticar. Y yo creo que Juan seguramente estaba pensando dentro de la cárcel, ¿no eres supuestamente el Mesías que venía a liberarnos? Señor, pues no que eres el sanador y todavía estoy enfermo. ¿Sí me entiende? ¿Sabe por dónde voy, verdad? Punto número 3. En medio de sus luchas, Juan sufría de una percepción, no solamente tenía una expectativa insatisfecha, sino de que él también sufría de una percepción limitada. En otras palabras, Juan no entendía todo lo que estaba ocurriendo, ni que aquello que no ocurría a su alrededor. Y por eso él envió a sus discípulos a preguntarle, a interrogar a Jesús, ¿eres de veras el Mesías? Y a la verdad, mis hermanos, muchas de nuestras preguntas y dudas suelen surgir de estos mismos factores. Porque es muy a menudo que en medio de circunstancias desafiantes, que la fe es más difícil, que es más difícil de creer, que es más difícil de alcanzar la fe, mi hermano, especialmente cuando hemos estado caminando con el Señor ya de años, ¿sí o no? Ya aquellos los que tenemos más de 10, 15, 20 años sirviéndole a Dios, adorando al Señor, ¿verdad? De una manera fiel. Y entonces de repente viene la tragedia nos golpea de cualquier forma, económica, física, emocional, familiar, laboral, de cualquier forma, viene y nos golpea de una manera fuerte. Y no se diga que muchas de las veces viene acompañada de tragedia tras tragedia. Y no nada más ya nos llueve, sino tupe, es lo que dice, ¿no? Creo, dice el dicho, ¿no? O sea, ya no me llueve, sino que me está o sea, ya es una tormenta. Y es ahí donde ustedes y yo tal vez lleguemos a pensar y a preguntar, Señor, ¿dónde estás? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta o ha preguntado, Señor, ¿dónde estás? Yo le digo la verdad, la mayoría de las cosas que suceden en mi vida no las entiendo. Muchas veces yo no llego a entender el por qué suceden ciertas cosas. Especialmente cuando nuestras pruebas parecen interponerse en nuestro deseo de servir a Dios. Sí quiero servir a Dios. Queremos servir a Dios. Yo quiero, ¿verdad?, hacer lo que hacía antes. Amén. Yo sé que Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero, pues si Dios es bueno, amén, y mi deseo es servir, no entiendo entonces por qué todavía esta lucha. No entiendo todavía por qué sigo en este hoyo, en este tropiezo, en esta situación.
Sabe, muchas de las veces las pruebas vienen como resultado del pecado en nuestras vidas, pero también es el resultado del pecado en las vidas de otros o de los que están a nuestro alrededor. Pero a pesar de, incluso cuando nuestras pruebas no son un resultado directo de nuestra propia desobediencia, ustedes y yo debemos recordar, mi hermano, debemos de tener bien presente que nuestra percepción es limitada. Anoche el pastor, al estar hablando de Nehemías, ¿verdad? Él estaba mencionando algo que me llamó mucho la atención, que dijo, el pueblo de Israel no se daba cuenta de lo que Dios estaba haciendo tras escena. Y eso me habló al estar leyendo, estudiando, repasando el mensaje esta mañana, y dije, wow, es verdad. Mi percepción es limitada, en veces no entiendo lo que pasa, lo que sucede, y por eso viene el temor, la duda. Pero yo tengo que creer de que a pesar de eso, Dios sigue trabajando. Dios está trabajando. Él sigue obrando, mis hermanos, porque lo que Él comenzó en nosotros, Él prometió terminarlo. ¿Sí o no? Hasta el día de Jesucristo. Amén. Juan el Bautista, él no tenía ni idea de cómo se iba a desarrollar la historia de Jesús el Mesías. Él vino, lo proclamó, este es el Hijo de Dios, el Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. Él lo declaró, él predicó arrepentimiento, él habló de muchas cosas que eran muy ciertas. Amén. Dios estaba introduciendo un tipo de reino totalmente diferente al que déjenme, le volteo la página, al que la mayoría del pueblo judío esperaba, incluyendo a Juan. Ellos esperaban a un Mesías que iba a derrocar el reino actual, presente de su tiempo, a la manera de pensar de ellos. Amén. Y de que los iba a liberar y todo eso, ¿verdad? Pero eso era más, lo que Dios tenía planeado, era más que simplemente un cambio de régimen político. Dios, escúchelo bien, Dios estaba introduciendo la redención del mundo entero. O sea que el plan de Dios iba mucho más allá de lo que ellos tenían en mente. Ellos estaban pensando en el hoy, ahora, ya, ahorita, por favor, sáname, libérame, líbrame. ¿Sí me entiende? Pero Dios tenía otros planes. Dígale a la persona que está a su lado, Dios tiene otros planes para ti. Y es posible que Juan vislumbrara gran parte de todo esto, pero la verdad es de que había confusión en él. Había duda respecto al momento en que se iba a producir todo esto, todo lo que él sabía a su manera de pensar y lo que Dios estaba haciendo. Cada vez que pasamos por situaciones difíciles, con expectativas insatisfechas y preguntas que surgen dentro de nosotros, algo que ustedes y yo debemos recordar, de que nuestra perspectiva es siempre limitada. Porque al final debemos confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Dígale a la persona que está a su lado, Dios sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Amén. Este es el objeto de la duda. Inciso B, la respuesta a la duda. En este texto, mis hermanos, lo que vemos aquí en la historia de Juan, el pueblo judío, y en nuestras vidas, la respuesta a la duda parece ser como doble. En primer lugar, y se puede escribir esto, nos enfrentamos a la duda con la revelación bíblica. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esas dudas? Con la revelación pública, o sea, con la palabra de Dios. Amén. Cuando los discípulos de Juan cuestionaron a Jesús, ¿verdad? ¿Cómo les respondió el Señor Jesús? Ahí en el versículo 4, ¿qué les dijo? Vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. ¿Y qué era lo que estaban ellos viendo y oyendo?
estaban viendo los milagros del Señor Jesús. Estaban oyendo, ¿verdad?, que el reino de Dios, ¿verdad?, ya estaba estableciéndose. Amén. Y luego Jesús utilizó frases tomadas de Isaías, nada más lo voy a dárselo como referencias. Isaías 35, versículos 5 y 6, y capítulo 61, versículo 1. Para poder describir las obras maravillosas y milagrosas que él había estado haciendo, y para mostrar que él era realmente el Mesías prometido. ¡Wow! Por eso me fui desde el capítulo 1 para poderles explicar nada más a largos rasgos que Jesús es el Mesías. Le dice a Juan, por ejemplo, que los ciegos estaban recibiendo la vista, algo que no había sucedido en el Antiguo Testamento. Jesús estaba cumpliendo lo que Isaías había profetizado ya hacía muchos años. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Isaías 35:5. Las obras milagrosas de Jesús eran una prueba, mis hermanos, de la irrupción, de la ocupación, de la violencia del reino, o sea que entraba con fuerza, amén, venía a derrocar al reino de las tinieblas prácticamente. ¿Sí estamos aquí? Por lo tanto, Juan tenía que confiar en que Jesús traería efectivamente ese juicio del que él estaba predicando, del que estaba anunciando, amén, un juicio completo y un juicio final. Un juicio que sale, ¿verdad? Lo leemos ahí en los versículos 20 al 24 del capítulo 11. Mire, mis queridos hermanos, Dios es y será siempre fiel. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. De veras, ¿cuántos lo creen? Eso significa, si ustedes y yo lo creemos, estamos convencidos de esto, es inútil luchar contra la duda si no hay un fundamento basado en la verdad de su palabra. Por eso, y yo le digo con todo mi corazón, muchas de las veces nos dejamos llevar por las dudas, que nos lleva al desánimo, a la desilusión. ¿Todo por qué? Porque no tenemos un fundamento. O sea, porque no estamos fundamentados en la roca, que es la palabra de Dios. Si estamos aquí, la palabra de Dios es una roca porque mantiene nuestros pies, mi hermano, fuera de la arena que se hunde en medio de situaciones difíciles y expectativas no cumplidas. Así que el primer antídoto contra la duda es la revelación de la palabra. Leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios, mi hermano. De veras, 5 o 10 minutos que le dedique usted a la palabra de Dios. Le diga, Señor, aquí estoy, háblame. Y usted atesore sus palabras, amén, que sean como esa miel, amén, donde usted se vea y se refleje, no vea lo malo que usted es o ha sido, sino que vea, amén, la nueva creación que está en Cristo Jesús. Número 2, en segundo lugar, combatimos la duda con una sumisión alegre. ¿Ya está goteando, está lloviendo allá afuera? Una sumisión alegre. Después de que Jesús, mis hermanos, relata todo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Le cuenta a los discípulos de Juan los milagros, lo que él estaba haciendo. Él termina diciendo, mire, qué interesante es esto y quiero de veras tocar este punto. Dice en el versículo 6, y bienaventurados o bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. La palabra de Dios para todos dice, afortunado el que no dude de mí. Afortunado el que no dude, o sea, que no dude que lo lleve al desánimo, a la desilusión, porque siempre van a haber dudas, ¿sí? Pero para eso Él nos dio la palabra.
El no ofenderse por causa de Jesús es esencialmente confiar en Él. Incluso cuando no es fácil y confiar en Cristo parece contrario a la razón. Tenemos que mantenernos basados en la revelación bíblica, lo que la Escritura ha declarado, y mirar hacia Él con fe. ¿Cuál es la recompensa de hacer eso? La bendición de Dios sobre nuestras vidas. La bendición de Dios, mi hermano. Y eso es una promesa, usted lo puede tomar y aceptar, porque Dios lo prometió. Mientras los discípulos de Juan se marchan para llevarle ese mensaje a Juan de lo que Jesús dijo, como le conté, Jesús es maravilloso. En lugar de hablar mal de Juan por incrédulo, dudoso, amén, y en el versículo del 7 al 19 habla maravillas de él, lo pone en alto, ¿sí? Y yo quiero que usted y yo pensemos en esto, mis hermanos, basándonos en lo que acabamos de leer, lo que hemos leído de ese capítulo. Al parecer se estaba formando una tensión entre Juan el Bautista y Jesús. Jesús estaba afuera y Juan el Bautista estaba siendo arrestado. Y tal vez, en lugar de echarle más fuego a la leña o más leña al fuego, amén, o sea, Jesús, en lugar de hablar mal de él, Jesús aprovechó esta oportunidad para defenderlo, para defender a Juan y afirmar por quién era él. Él era un profeta, y lo habla Jesús, lo dice, él es Elías, ¿sí? Él es Elías. Él le dijo a la multitud que Juan fue el mayor profeta, amén, y ninguno de los otros profetas que habían venido antes, amén, era más grande que Juan. La declaración de Jesús sobre Juan no tenía que ver principalmente con la persona de Juan, sino con su posición en la historia. O sea que Juan nació en el momento oportuno para cuando llegara el Mesías. Y Dios lo usó para que preparara el camino para el Salvador del mundo. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Aunque Juan era el punto culminante de todos los que habían venido antes y señalaban a Cristo, ninguno de ellos, dijo Jesús, ni siquiera el más alto de ellos, tenía la posición y el privilegio que está reservado para todos los creyentes que vendrían después de Cristo. Esto es porque todos los hombres de antes, incluyendo Juan el Bautista, tenían una imagen incompleta de lo que era el Mesías. Sí habían escuchado profecías y hablaban de eso, Juan lo hizo, amén, pero su perspectiva era limitada en cuanto a lo que podían esperar del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías iba a actuar en ese momento. Incluso la persona más pequeña, dijo Jesús, que llega al reino después de Jesús, tiene una mayor comprensión del Mesías que todos los que vinieron antes. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? De que usted y yo somos los privilegiados. Dígale a la persona que está a su lado, tú eres privilegiada, privilegiado. Y ese es el punto número 2, y con eso voy a terminar. Ese es nuestro privilegio. Porque como seguidores del Señor Jesucristo, el día de hoy, deberíamos de estar asombrados y agradecidos por haber nacido en ese tiempo. Por tener el privilegio, por tener un privilegio en el reino de Dios y por tener una posición mayor de la que tenía Juan el Bautista. ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué interesante es eso! Mientras que Juan no tenía claro todo lo que el Mesías haría, nosotros, diga nosotros, conocemos todo lo que Cristo ha hecho. Porque nos ha dejado su palabra. Nosotros sí sabemos lo que debemos de hacer y lo que Él va a hacer, lo que va a acontecer, mis hermanos. Amén. Tenemos la revelación bíblica, tenemos la palabra de Dios. Además, tenemos el privilegio de
anunciar las buenas nuevas, de proclamar al Rey crucificado y resucitado, amén, por todos lados. Jesús lo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, id y predicar el Evangelio, amén, por todas partes, id y anunciar las buenas nuevas. Qué posición, mis hermanos, tan histórica tenemos ustedes y yo en este tiempo. En este tiempo donde vemos que la maldad se está multiplicando. Amén, cómo las leyes están, amén, cambiando y están, en lugar de favorecer, están perjudicando. Todo lo que escuchamos en la tele, en la radio, en las redes sociales, mi hermano, que digamos, ¿y para dónde le hago? Pues lo único que tenemos que es para adelante. Tenemos que darle para adelante y como creyentes seguir predicando la verdad. Asimilémosla, mi hermano, o sea, reflexionemos en ella, hagámosla nuestra, amén, porque es una verdad de Dios y seamos fieles a nuestra tarea. Sí va a haber dudas, todos vamos a tener momentos de dudas, pero Dios no quiere que te quedes ahí y que esa duda te lleve a ser un incrédulo, una incrédula, a que termines decepción. Mire qué triste es para mí escuchar esta mañana una noticia muy triste, de veras, que hasta ahorita todavía me parte el corazón, como personas muy amadas, por la duda, el desánimo, ya no están sirviéndole a Dios. Están alejados del Señor. Su corazón está endureciéndose cada día más. ¿Sí estamos aquí? Sí, amén. Asimilemos esta verdad, mi hermano. Sé fiel. Dígale a la persona que está a su lado, sé fiel. Sé fiel a tu tarea. Esa tarea que Dios te ha asignado a ti, mi hermano, ese lugar, es una tarea que es más grande que la de todos los profetas del Antiguo Testamento, de la antigüedad. ¿Sí estamos aquí? Inciso A, los seguidores de Cristo de hoy debemos alegrarnos de nuestra posición privilegiada. Aún con problemas, aún con deficiencias, aún con trabas, amén, somos privilegiados. Y por el hecho de que tengamos este privilegio, no significa que las cosas vayan a ser fáciles. Al contrario, estamos viendo que se están poniendo más difíciles, pero al igual que Jesús y Juan, ellos tuvieron la oposición del mundo, también nosotros. En el versículo 12, Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistarán. Solamente los que se esfuerzan, son fieles, y le creen a Dios y siguen adelante, son los que van a salir victoriosos. ¿Sí estamos aquí? Así como Juan y Jesús se opusieron, nuestro mensaje sobre el Mesías, mis hermanos, será recibido sí con hostilidad. Va a haber algunos que no lo van a aceptar, van a haber algunos que no nos van a querer escuchar, una gente se va a alejar de nosotros, aún familiares, amén, vamos a ser criticados. Si Jesús fue criticado como comelón y que se sentaba con pecadores y que no ayunaba, amén, imagínense qué nos espera a nosotros. ¿Sí estamos aquí? Termino con esto. Alguien dijo, las obras del Mesías parecen haber estado a la vista. Aunque esta generación rechazó tanto a Juan como a Jesús, las obras que Jesús había estado haciendo entre Israel justifican la sabiduría. Las obras de Jesús apuntan a quién es Él. Él es el Mesías, la sabiduría encarnada. Por lo tanto, indirectamente, sus obras identifican también a Juan, el que vino a preparar el camino del Señor. Y digo esto por el último versículo 19, donde dice, demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Mis hermanos, Jesús es digno de confianza. Juan dudó
¿Y qué le dijo Jesús? Mira las obras, mira lo que estoy haciendo. Miren lo que Dios ha hecho en ustedes, no se les olvide. Testimonio tremendo en cada uno de ustedes. No se les olvide lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Yo siempre doy testimonio de lo que Dios hizo en la vida de mi esposa, en mi vida, cuando comenzamos. A mí, yo no era un drogadicto, pero reconocí que necesitaba de un Salvador. Y tuve mi encuentro personal con Él. Al igual que cada uno de ustedes también en su momento, ¿sí o no? ¿O fue una simple farsa nomás? ¿O fue una emoción nada más? Seamos fieles, mis hermanos. Permanezcamos en ellos. Porque Jesús es digno de nuestra confianza. Él es Dios, Él es el Mesías, el prometido, mi hermano. Y hablar de Él a los demás en este tiempo, aunque no va a ser fácil, pero es nuestra vocación, a eso fuimos llamados, mi hermano. Y vale la pena entregar nuestra vida por ello. Mientras seguimos luchando contra la duda, mientras estamos en esta tierra y combatimos el miedo, mientras estamos en este mundo, mantengamos nuestra fe en nuestro Redentor. Pongamos nuestra mirada en el autor y en el consumador de nuestra fe. ¿Por qué no oramos? Padre Celestial, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hablado a nuestro corazón. Y de hecho, antes que nada, queremos pedirte perdón, Dios, si en alguna manera hemos dejado que la duda se haya convertido en desánimo. Si dejamos que la duda, la incertidumbre, la confusión nos haya desilusionado y nos haya hecho declarar, ¿habrá valido la pena todos estos años? Señor, perdónanos. Queremos renovar nuestro compromiso contigo. Queremos, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas para que en esta nueva etapa, nueva jornada que está por comenzar en un tiempo más adelante, Señor, nosotros nos mantengamos fieles, firmes, creyendo, Señor, de que tú no has terminado con nosotros ni con nuestras comunidades, Señor. Y somos privilegiados de estar en este tiempo, en un tiempo como este, Señor. Porque quién sabe si por nuestro testimonio familias te van a llegar a conocer. Nunca lo sabremos si permitimos que la duda nos aparte de ti, Señor. Hoy hacemos ese compromiso. Dígale usted personalmente al Señor: Señor, yo quiero hacer ese compromiso. No lo entiendo todo, Señor, no sé en ocasiones lo que está pasando en mi vida, pero yo sigo confiando en ti. Y yo sé que tú eres fiel, Señor. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Padre. En el nombre de Jesús.